Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad que el Señor me da hoy de compartir su palabra, un enorme privilegio. Y porque a pesar de vivir en diferentes lugares y no encontrarnos físicamente, hoy podemos usar la tecnología para reunirnos como comunidad de fe. Iniciemos orando. Ore ahí donde está y pídale al Señor que le ayude en este tiempo a poder deleitarse en su palabra, que no hayan distracciones. Señor, yo te doy gracias porque nos invitas a como comunidad reunirnos y escuchar tu voz. Te ruego, Señor, que hoy podamos ser una vez más consolados, exhortados y también edificados, Señor. Yo oro para que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Existen eventos que nos marcan la vida. Son un antes y un después. Esto puede suceder por algo muy doloroso o algo que ha producido mucha alegría. Piense por un momento cuál ha sido el evento que le ha marcado más su vida. Por ejemplo, sin duda la pandemia del COVID marca un antes y un después para cada uno de nosotros. No es que este haya sido la primera en la historia, pero una cosa es segura. Ahora que estamos viviendo esto, somos testigos. Podremos contar a las próximas generaciones qué es vivir en medio de una pandemia. Aeropuertos cerrados, fronteras cerradas, escasez de algunos alimentos, de algunos recursos, falta de un empleo y un largo etcétera. Parece una escena sacada de una película de ciencia ficción, porque una cosa es leer o escuchar una historia y otra es vivirla, ser testigo de ella. Para ser testigo de algo es necesario ¿qué? Estar presente. Esto fue lo que le pasó a los discípulos de Jesús. Fueron unos antes de la resurrección del Señor y otros después de verlo resucitado. El término de testigo es clave en la comprensión del libro de Hechos. La primera intención de Lucas se encuentra en la promesa de Cristo, en Hechos 1:8, que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, para ser testigos ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todo el mundo. Lucas, en Hechos, presenta la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma, por medio de un puñado de hombres imperfectos, muy semejantes cuando uno lee el texto bíblico a nosotros, ¿no? Jesús estuvo con ellos 3 años, después de que se resucita, va a estar con ellos 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Pero una vez más los deja, ya no por causa de la muerte, sino que asciende al cielo. No obstante, los ojos de los discípulos quedan fijos en el firmamento viendo cómo su Señor se va. Y es ahí que ellos reciben otra promesa, dada por Dios, ya no a través de Cristo, sino a través de los ángeles, que les dicen a los discípulos que Jesús vendría de la misma forma como le habían visto irse al cielo. Estas dos promesas son pilares en el cristianismo y tienen como propósito recordarnos que la iglesia ha de ser neumatológica, es decir, guiada por el Espíritu Santo, quien la continúa dirigiendo. Segundo, cristológica, o sea que cimienta su fe en Jesucristo y en sus promesas. Y por tercero, es bíblica, porque es a través de su palabra que conocemos quién es Dios. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la vez conocemos nuestra condición y la necesidad de relacionarnos con Él de forma adecuada. Inicio mencionando entonces el primer punto, que es neumatológico. El Espíritu Santo llega en la fiesta del Pentecostés de una manera sorprendente. Imagínese, o más bien imaginémonos, sí, recordemos esta escena que nos debe emocionar, un estruendo, un viento recio y de repente 120 personas hablando idiomas diferentes. Qué bueno, ¿no? Sin necesidad de estudiar la difícil en ocasiones gramática.
Esto dejó sorprendido a los residentes de Jerusalén, obviamente, y mucho más a los peregrinos, pues ellos hablaban otras lenguas y escucharon a estas personas decir maravillas del Señor en sus propios idiomas. Las reacciones de que aquellos que vieron esto se puede dividir en tres grupos. El primer grupo reaccionaron sorprendidos, confundidos, perplejos, atónitos y preguntándose, ¿qué quiere decir esto? El segundo grupo reaccionaron burlándose, puesto que decían que lo que estaba sucediendo era que estaban ebrios. Y el tercer grupo, conformado por los discípulos, reaccionaron nuevamente con tres elementos: neumatológicamente, guiados por el Espíritu Santo; cristológicamente, pues su explicación apuntaba a ser testigos de Jesucristo; y por tercero, bíblicamente, porque van a explicar lo sucedido a partir de la Escritura, primeramente por medio del profeta Joel y seguidamente con tres salmos. ¿En cuál grupo estamos nosotros hoy? ¿Estaremos en aquellos que nos sorprendemos al escuchar el mensaje? ¿Estamos en el grupo de aquellos que se burlan del Evangelio? ¿O están en el grupo de los que son bíblicos y responden el día a día con la palabra de Dios? Es interesante cómo los 12 discípulos, después de la muerte de Jesús, pasan de ser cobardes a ser valientes, a dar un paso adelante, en medio de los religiosos que no querían que se hablara de Jesús. En medio de la confusión de un pueblo, no se callaron. Los discípulos habían recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos del Señor. En medio del peligro, del peligro de confesar que Jesús era el Mesías, pues esto los podía llevar aún a la muerte. Pedro, el iletrado, el temeroso, el impulsivo, tal vez el menos apto, es quien el Espíritu Santo escoge para hablar a la multitud. Atrás ha quedado el hombre que se esconde, el que niega al Señor, y pasa a ser el testigo fiel, el valiente, no por su poder, sino en el del Espíritu Santo, que con base en la Escritura le explica a la multitud qué es lo que está pasando. Primeramente citó al profeta Joel y menciona el por qué estas personas hablan maravillas de Dios en otros idiomas. Por eso la iglesia es neumatológica, porque es guiada por el Espíritu Santo, puesto que muchas veces no sabemos cómo afrontar cada momento particular. Por ejemplo, no existía el manual que indicara qué se debía hacer específicamente después de que llegara el Espíritu Santo. A Pedro no se le había dejado el sermón escrito, ¿no? La iglesia desde sus inicios ha estado usando diferentes recursos para ser testigos del Señor. Recordemos en la era apostólica, cuando la distancia o las mazmorras de las cárceles impedía que los apóstoles pastorearan la iglesia presencialmente. El Espíritu Santo, por medio de las cartas, continuó alentando a los creyentes. En el tiempo de la Reforma, donde las indulgencias engañaban al pueblo, fue por medio de la imprenta que se llevó la palabra de Dios, la Biblia, al idioma del pueblo para dar luz. Y en nuestros días, a pesar de la pandemia, está siendo la Internet que hace posible que continuemos siendo testigos del Señor en muchos lugares. Cada vez que aparece un obstáculo, el Espíritu Santo guía a su iglesia a continuar de formas diferentes y creativas. Los templos se han cerrado por la pandemia, pero su iglesia sigue siendo y seguirá siendo testigo del Señor y Salvador. Leamos parte de lo que dijo Pedro ese día. Hechos 2, 22 al 24. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Pedro encara ahora su tema principal, el cristológico, la proclamación de Jesús como Señor y Mesías. La predicación apostólica
Generalmente tenía presente cuatro aspectos. El primero, el anuncio que ha llegado el tiempo del cumplimiento mesiánico. El segundo, un relato del misterio, muerte y triunfo del Mesías. Tercero, citas del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento en estos eventos probaban que Jesús era el Mesías esperado. Y por cuarto, un llamado al arrepentimiento. Son estos cuatro puntos esenciales en el mensaje cristiano. Por eso decimos que la iglesia es cristológica, porque es Cristo la persona central. Él es el quien nos reconcilia con el Padre. Él es nuestro Redentor. Por eso, amados hermanos, necesitamos conocer al autor y consumador de la fe, a Jesús. ¿A partir de dónde? De los cuatro evangelios. Si aún no los has leído, te invito a que inicies. Pero no solo que los leas, que los estudies y de esa forma entiendas qué significa ser cristiano, qué significa seguir a Cristo. Pedro, con esas palabras, va a ser testigo de Jesús a los peregrinos que venían de tierras lejanas y les indica las obras poderosas y maravillas y señales que Dios llevó a cabo por medio de Jesús de Nazaret. Pedro le recuerda a su audiencia que un tribunal superior ha revertido la sentencia que un tribunal terrenal dictó contra Jesús y que el imperio romano ejecutó. Lo mataron, pero Dios lo levantó y lo liberó de los dolores de la muerte. No era posible que el Mesías, el Hijo de Dios, permaneciera en las garras de la muerte. El abismo no podía retener al Señor. El determinado consejo de Dios, que permitió el sufrimiento y su muerte, ordenó su resurrección y su gloria. La muerte en la cruz es desgarradora, ¿cierto? Por la crueldad y la injusticia, pero a la vez la señal del gran amor reconciliador de Dios. Comprender la resurrección de Jesús nos ha de llevar a cambiar nuestra visión de la vida. Ejemplo de cómo alguien va a cambiar por la resurrección de Jesús, lo podemos ver a partir de Pedro, el temeroso. Pero también hay otro personaje que les quisiera recordar, y es la incredulidad de Tomás. Jesús no apeló a los argumentos teóricos para enseñarle. Lo que hizo fue mostrar las evidencias de su cuerpo, sus heridas, sus llagas. Puesto como dice el refrán, más vale un hecho que 1000 palabras. A lo largo de la historia se han desarrollado programas, escrito libros y dado conferencias para demostrar la veracidad de la resurrección del Hijo de Dios, los cuales son edificantes. Sin embargo, el camino de esas explicaciones han carecido en algunas ocasiones de la demostración a través de las marcas de Jesús, es decir, de aquellos testigos que reflejen que se muestre ese amor, que se muestre esa misericordia, esa solidaridad con el prójimo. Después que Tomás tocó la herida del costado e introdujo su dedo en las manos, por invitación de Jesús, el maestro le dice, ya no seas incrédulo, cree. A lo cual Tomás responde, Juan 20, 28 y 29, mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. El camino de mostrar evidencias de que el Señor ha resucitado es por medio de mostrar una cristología que sea coherente con el discurso, que se muestre en esa práctica que nos modela Jesús. Nuestra cristología entonces ha de ser una cristología que se opone a apedrear el pecador, pero que denuncia el pecado. Una cristología que extiende la mano para ayudar a la viuda, al huérfano y al extranjero. Una cristología que se opone a los gobiernos opresores y a sus leyes discriminatorias, donde algunos usan de forma distorsionada el mensaje de Jesús para su beneficio. Una cristología que se relacione con el enfermo, que le vende las heridas, que le acompañe en el proceso de restauración sin importar su raza o su credo. Una pregunta necesaria como cristianos es,
¿Conozco a Jesús? Tomás era discípulo del Señor, caminó con Él, vivió con Él, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, pero también dudó. ¿Es válido dudar? Claro que sí, puesto que es ahí donde nos preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Por qué lo seguimos? ¿Qué nos dice Jesús hoy para nuestras realidades personales y colectivas? Es en medio de esas dudas, de esas preguntas sinceras, que Jesús, por medio de su Espíritu Santo, llega a nuestro encuentro para fortalecer nuestra fe, para mostrarnos su poder, para decirnos que Él ha resucitado. No sé cómo llegues hoy. Lo que sí te puedo decir es que si has entendido la cristología, que se observa en la palabra de Dios, comprenderás que el poder del Espíritu Santo, que levantó al Señor entre los muertos, es el mismo que puede hacer aquello que tú ya lo ves perdido, que lo ves muerto. El Señor tiene el poder para resucitar tal vez tu matrimonio, para reconstruir esa relación con tus hijos. Él trae esperanza, Él es la esperanza. Apreciados hermanos, ser cristológicos es vivir recordando la obra redentora de Jesús y su promesa de que regresará, su promesa de que quien inició la buena obra en nosotros la continuará perfeccionando. Pedro en su sermón explica lo que sucede en el Pentecostés por medio de la Escritura. Su mensaje también es bíblico. Pedro vuelve y cita textos de la Escritura. En esta ocasión ya son 3 salmos, eso lo vemos de Hechos 25 al 35. Uno de los propósitos de Pedro era demostrar por medio de la Escritura que Jesús era el Cristo, el ungido por Dios, el Mesías, Dios mismo en medio de su pueblo. El Salmo 16, el 8 al 11, se atribuye a David. Sin embargo, las palabras que se citan del Salmo no corresponden a David, porque su alma descendió al lugar de los muertos, su cuerpo vio la corrupción. Las palabras del verso 27, ¿por qué no dejarás mi alma al Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Se refieren, por lo tanto, al Mesías de la línea davídica. Jesús de Nazaret es el Mesías esperado, porque a diferencia de David, fue levantado y ya no está en el sepulcro. Antes de morir, David recibió una promesa solemne de Dios. A esta se refiere Pedro en el verso 30, citando el Salmo 132:11, que dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. En relación con este descendiente, de quien habla la promesa, David, como profeta inspirado, pronunció palabras que indicaban la liberación del sepulcro y la resurrección de los muertos, y al afirmar que Jesús de Nazaret había sido liberado y así levantado por Dios. Pedro y los discípulos estaban haciendo una afirmación que podía confirmar por qué lo habían visto. Verso 32, capítulo 2 de Hechos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La afirmación recibe apoyo ahora de otra prueba de la Escritura, en esta ocasión el Salmo 110, verso 1. La creencia de que este también era un salmo davídico y que el Señor, a quien Dios dirige la invitación, siéntate a mi diestra. La invitación a sentarse a la diestra de Dios no se dirigió a David. Él no ascendió personalmente al cielo para compartir el trono de Dios, sino que es el Mesías, es Jesús. Pedro nos ha dado una clase de cómo es la forma correcta de interpretar la Biblia por medio de 4 textos del Antiguo Testamento. Los discípulos, con la llegada del Espíritu Santo, han dejado de sufrir la ceguera que vivían los religiosos de Israel. Ellos conocían el Antiguo Testamento, pero para poder comprender verdaderamente y abrir el cofre del tesoro bíblico, era necesaria una llave. Y Jesús es la llave. Esa llave hermenéutica que me hace ese puente, me permite entender, me permite desatar todos y cada uno de los pasajes bíblicos de la Escritura
para poder comprender, para poder entender. Todo conocimiento real que tengamos acerca de Dios debe ser a través de la palabra de Dios, iluminada por su Santo Espíritu, la cual debe apuntar a una persona, a Cristo. Él es el único mediador de la salvación. Por eso, permítame sugerirles que al estudiar la Escritura piensen las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo este pasaje? ¿Cómo este texto me dirige a la persona de Jesús? Esto asegura que nuestra lectura bíblica y reflexión sean cristianas. No nos quedemos solamente en conocer las historias bíblicas. Debemos saber cómo éstas son parte del entramado de la historia de la redención de Dios. Te aseguro que al hacerlo vas a poder entender y apreciar cada vez mejor la palabra de Dios, que transforme nuestro corazón, que llegue a lo más profundo. Esto no es una tarea fácil, claro que no, pero es necesaria si anhelamos entender la fe y compartirla a otros de forma clara y relevante. La palabra de Dios es relevante porque Cristo nos enseña cómo debemos actuar ante las múltiples injusticias que vive el mundo que nos rodea. Injusticias no solamente son aquellas que observamos en la televisión, en el periódico, tal vez también está en nuestra propia casa. Tal vez somos injustos en el trato con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro cónyuge. Tal vez la injusticia esté donde estamos trabajando. O nosotros somos parte de esa injusticia, ¿no? Como jefes. La palabra de Dios es como un espejo, como dice Santiago, que nos muestra nuestra condición y nos recuerda que necesitamos a Cristo. A Cristo. Es viéndolo a Él, que llega el arrepentimiento, que llega el cambio, que inicia el proceso de ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. La predicación de Pedro resultó eficaz. Lucas nos narra así, versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ese debe ser nuestro anhelo cada vez que se predica, traspasar el corazón, no solamente afectar la conducta, persuadir la mente de los oyentes, lo más profundo, el corazón. Si Jesús de Nazaret era el Mesías, entonces ninguna culpa podía ser mayor que la culpa de haberlo tratado como había sido tratado. Donde que aunque nosotros no estuvimos allá, fuimos partícipes también de esta injusticia por nuestro pecado. ¿Qué esperanza de salvación les quedaba ahora a esta multitud? Bien podrían clamar con angustia, como nosotros también debemos hacerlo. ¿Qué debemos hacer? La respuesta fue de profundo consuelo. Aunque pareciera increíble, Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, les dijo que todavía había esperanza. Verso 38 y 39. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor. Evidentemente era necesario el arrepentimiento, era esencial un cambio completo de corazón, una media vuelta espiritual. En el momento que nos arrepentimos, algo que es presente pasa a la vez a afectar todo el futuro nuestro, el futuro de nuestra familia, dado que recibimos el Espíritu Santo, ese don esperado. En ocasiones, aunque no nos hayamos arrepentido, seguimos con luchas, seguimos cometiendo errores, pecamos una y otra vez. Y ahí es donde recordamos volvernos a arrepentir. Ya nos hemos arrepentido, volvemos a arrepentirnos. Sin embargo, ya no estamos como antes, porque viene a nuestra vida un poder que no teníamos antes, el del Espíritu Santo. Y con él podemos ganar las batallas que siempre perdíamos antes y resistir todo lo que por nosotros mismos seríamos incapaces de resistir. En el momento que nos arrepentimos, de veras somos librados de ese temor del pasado y equipados para enfrentar con responsabilidad el ser hijos de Dios en el presente
en nuestro diario vivir, en las batallas del día a día. No sé cuál es tu batalla. Lo que sí sé es que si te arrepientes y el Espíritu Santo de Dios mora en ti, te dará las fuerzas para seguir luchando. No estás solo, no estamos solos. La gran obra evangelística extrañamente comenzó con un iletrado, con un pescador del primer siglo, con un don nadie, con un temeroso. Sin embargo, es el poder del Espíritu Santo que le permite a Pedro ser testigo al pueblo de Jerusalén en medio de una fiesta. La fiesta de Pentecostés, la de las primicias, la de la cosecha. Y sí hubo cosecha, pues muchas personas ese día se arrepintieron de vivir apartadas del Señor, apartadas del Rey, apartadas de Cristo. El arrepentimiento es un acto de reconciliación donde el Señor ha dado el primer paso. Lucas, en Hechos 2:41 y 42, nos dice lo siguiente: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Lucas presenta entonces un cuadro ideal, ¿no?, de esta nueva comunidad. Imagínese ese gozo en el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. La comunidad, la fraternidad que había en ellos se constituyó sobre la base de una enseñanza apostólica que, recordemos, es neumatológica, cristológica y bíblica. Una comunidad que vive la reconciliación con su creador, con el prójimo, con la naturaleza y consigo misma. Lo que hoy hemos estudiado nos debe llevar a tomar decisiones que marquen un antes y un después. Tengo algunas preguntas para ustedes. 3 preguntas. ¿Cómo el evento de la muerte, la resurrección y ascensión de Jesús ha marcado tu vida? ¿Qué estás haciendo? O más bien, ¿qué estás haciendo bien en respuesta a ser testigo del Señor? Y como tercera pregunta, ¿cuáles acciones deberías hacer para avanzar en tu fe cristiana? Necesitamos dar un paso al frente de nuestra familia, en el trabajo, en medio de los estudios, en nuestros vecindarios, donde vayamos, para proclamar la buena noticia de que sí hay esperanza en medio de la pandemia, en medio de esta sociedad. Somos llamados a ser valientes no por nuestras capacidades, sino por el poder del Espíritu Santo que nos guía de forma creativa, cristocéntrica y bíblica a ser testigos de Jesús. Nuestro llamado no solo es orar, sino a rogar, como lo hizo Pedro en verso 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus creyentes: sálvense de esta generación perversa. Si nuestro anhelo es ser testigos del Señor, necesitamos recordar y comprender que Cristo murió, resucitó y que estará a diestra del Padre, el cual prometió que volverá. Esta promesa nos debe llevar a hacer cambios pequeños, cambios diarios que reflejen nuestro compromiso con el Rey. Algo que en esta pandemia como familia nos ha ayudado es tener tiempos en familia donde estudiamos la palabra, compartimos el alimento y oramos al Señor. Y es la propuesta que te quiero hacer después de haber reflexionado este verso 42, y es modelar a Cristo en la cotidianidad. Iniciemos en medio de nuestras familias, tomemos los alimentos una vez al día, unidos en la mesa. Tal vez sea necesario apagar la tecnología y vernos, saber cómo estamos, preguntarnos. Ahí somos iglesia, que compartamos ese pan físico y al mismo momento el pan espiritual, que oremos en familia, que seamos agradecidos por la obra de Jesús y por el alto privilegio de ser familias que viven en dependencia de Él, que se perdonan porque han recibido el perdón de Dios, que se apoyan, que lloran, que ríen, que entienden que este peregrinaje de fe no se hace solo, se hace en comunidad, en familia. Si algo nos debe marcar la pandemia entonces es que retornemos nuestro rol, a ese rol que nos dice la palabra, al rol de padres, al rol de líderes de familia. Ustedes son los responsables de llevar a sus familias a Cristo. Abuelos, tíos, primos, ustedes son los que deben discipular. Si ustedes viven con el poder del Espíritu Santo,
Tomen la mano de sus familias, porque ustedes son los llamados a ser testigos del Señor. Como nos dice Pedro y nos recuerda en la primera epístola, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese para anunciar no es solo para los líderes de iglesia, para los pastores, para los misioneros, para los maestros de escuela dominical. No, es para los del pueblo del Señor. Deseo hacer 3 llamadas. La primera, ¿es la obra de Jesús viva en tu vida? Si no lo es, y al igual que la audiencia de Pedro, anhelas arrepentirte, hoy es el día. Segundo, si crees en Cristo, pero has vivido escondido, nadie en tu vecindario, trabajo, saben que eres seguidor de Cristo, hoy es el día de dar el paso para iniciar a ser testigo del Señor. Tercero, si ya estás viviendo el pasaje de Cristo en tu vida, si ya estás viviendo el después de Cristo en tu vida, continúa, persevera, reflejando en lo cotidiano quién es el Señor. No nos cansemos de hacer el bien. 3 conclusiones. La primera, son 3 eventos cristológicos que marcaron a los discípulos: la muerte de Jesús, su resurrección y su ascensión. Segundo, un evento neumatológico que marcó a los discípulos, pues ver la creatividad y el poder que les fue dado para ser testigos del Señor en medio de una sociedad que se dividía entre los que anhelaban escuchar las maravillas del Señor y los que se burlaban. Tercero, los eventos cristológicos y neumatológicos son apoyados por la enseñanza bíblica que validan que el Señor es el Mesías y que el Espíritu Santo nos guía, nos capacita, nos da poder para ser testigos de Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos hoy venir ante ti por la obra de Cristo. Gracias, Señor, por tu ministerio en la tierra, por tus enseñanzas, por mostrarnos que debemos amarte a ti con todo lo que somos y amar a nuestros prójimos como nos amamos a nosotros mismos, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú resucitaste, porque el poder de la muerte no te retuvo, porque esto, Señor, que tú hayas resucitado, también, Señor, debe transformarnos, debe llevarnos, Señor, a vivir una vida diferente, una vida que afecte nuestro futuro, una vida que nos podamos relacionar contigo, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo para ser testigos de ti, porque nos recordaste, Señor, que volverás, que vendrás nuevamente, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que en el diario vivir refleje que es neumatológica, que es guiada por el Espíritu Santo. Una vida que refleje que es cristológica, que mostremos a Cristo a los demás, que los demás puedan ver en nosotros a Cristo por lo que hacemos y por lo que decimos. Que si vivamos vidas bíblicas, porque nos nutrimos de tu palabra, meditamos en ella día y noche, y que nuestras vidas reflejen que somos realmente ese pueblo tuyo. Gracias, Señor, por las familias que hoy toman la decisión de caminar contigo y de ser testigos de ti. Gracias, Señor, por aquellos que hoy han tomado la decisión de seguirte con todo el corazón. Yo oro en tu nombre, Jesús. Amén.